Hola a todos y a todas, espero que se encuentren bien y seguros en sus casas. Desde el proyecto les queremos expresar la falta que nos hace encontrarnos con ustedes y lo mucho que deseamos volver a reunirnos, pero mientras esto sucede, hemos abierto este espacio virtual para poder hablar sobre diferentes temas y contactarnos. Mi nombre es Wilfer Aldana, soy el profesional psicosocial para Caquetá. Mi nombre es Angélica Hoyos, soy la profesional psicosocial para Magdalena y Santander. Mi seña es así. Hola, mi nombre es Olga Londoño, soy la profesional psicosocial para la región Antioquia. Y hoy nos acompaña Patricia Ávila, intérprete de lengua de señas. El tema de hoy es la sensibilización frente a la violencia basada en género, tema que se vive día a día en nuestra sociedad, pero ¿qué es la violencia basada en género? Bueno, Wilfer, la violencia basada en género es entendida como cualquier acción, omisión, conducta o amenaza en contra de una persona o de un grupo de personas debido a su género, generándoles de esta manera un daño a nivel psicológico, físico, sexual, moral, patrimonial o económico. Cuando nosotros damos esta definición de violencia basada en género, pues es inevitable pensar que estamos hablando solo del género femenino. Y sí, las mujeres están dentro del grupo de personas o de poblaciones que viven esta violencia, pero las mujeres no son el único grupo poblacional que se enfrenta a esta violencia. Existe otro grupo que está integrado por personas con identidades de género y orientaciones sexuales no hegemónicas. Esto lo que quiere decir es que son personas que se identifican o definen su orientación de manera diferente a la que comúnmente se conoce o que predomina en la sociedad. Estas personas además son sometidas a diferentes tipos de violencia que van desde la discriminación en todas las áreas, en el área social, en el área laboral, en el área familiar, en la jurídica, incluso en el área de la salud, y va hasta delitos en contra de su integridad y de su vida. Bueno, pero ¿qué hace que haya violencia basada en género? Pues hay diferentes factores. A nivel social, a nivel cultural, a nivel territorial, a nivel político, en cuanto a creencias, costumbres, la presencia del conflicto armado hace que haya mayor riesgo de que se presente la violencia basada en género, la existencia de bandas delincuenciales organizadas en las ciudades, las economías ilegales, la violencia intrafamiliar, la discriminación y el desconocimiento de lo que es el género. Pero esas son solo algunos de los factores de riesgo. También hay algunas otras condiciones que se consideran como factores de riesgo que hace que las personas estén como en un estado de desprotección o de vulnerabilidad. Estos factores pueden ser el ciclo vital, porque pues en niños, niñas y adolescentes la violencia se presenta con más frecuencia, o lo mismo en personas mayores, en adultos mayores. La discapacidad puede ser un factor de riesgo, depender económicamente de otra persona puede hacer que yo esté en riesgo de vivir violencia basada en género. Mi situación laboral, si es inestable, también puede ser un factor de riesgo, y el acceso a servicios de salud o el bajo acceso a servicios de salud. Ahora bien, para poder entender un poco mejor por qué se da la violencia basada en género y cómo podemos prevenirla, debemos entender algunos términos y conceptos que hay alrededor de estos temas. Sí, Angélica. Para ella lo primero que vamos a entender qué es el sexo. Y esto hace referencia a las características biológicas que nos diferencian en los cuerpos. Y para ello hay tres características puntuales. La primera de ellos es lo cromosómico. Eso que tiene que ver es la referencia ante la carga genética que se tiene en los cromosomas sexuales y su desarrollo. Cuando es la carga cromosómica sexual XX, hace referencia a las hembras. Cuando la carga cromosómica XY hace referencia a los machos, y cuando la carga cromosómica sexual hace referencia a XX, XXY y XYY, se identifica como intersexuales. La segunda característica que tiene que ver con lo genital, y eso se refiere a los órganos internos y externos, que como se llama en el caso de las mujeres es vulva, parte externa, vagina, parte interna. Para los hombres entonces es pene y glande y testículos.
Y la tercera característica es lo gonadal, que se refiere a las hormonas que se producen en las gónadas y que generalmente generan algo denominado caracteres sexuales secundarios, como son ¿qué? El vello púbico, el desarrollo de la masa muscular, la acumulación de grasa en diferentes zonas del cuerpo, que para hombres y mujeres en algunos casos son distintos. Entonces, al hablar de las personas que nacen con sexo masculino o con sexo femenino y quienes nacen siendo intersexuales, hay quienes durante su crecimiento y teniendo en cuenta las diferentes variables deciden hacer una transición de este sexo. A estas personas se le denomina como personas transexuales, que para ello, ¿qué hace? El proceso de hormonas por medio hormonas masculinas que son testosterona o por medio de hormonas femeninas que son estrógenos. Y continuando, Olga, encontramos el género, que se entiende como las construcciones socioculturales que definen la forma de ser y actuar de hombres y mujeres en un tiempo y una cultura específica. Lo que quiere decir que se transforman y se aprenden. Por mucho tiempo, a las personas debido a su sexo se les asignaban papeles o funciones que se suponen que deben cumplir. Un ejemplo sencillo es que las mujeres deben estar en el hogar mientras sus esposos traen todos los suministros. En resumen, no se nace siendo mujer u hombre, sino que se aprende de acuerdo con la sociedad en la que se nace. Para esto existen normas que se le han asignado a los hombres y a mujeres, y este hecho ha hecho que de pronto las mujeres sufran constantemente vulneración de sus derechos, específicamente cuando los hombres se les han atribuido mayor jerarquía o mayor poder. Sí, Wilfer, un concepto que va muy ligado a este concepto de género que nos acabas de explicar es la identidad de género, que se entiende como la forma en que las personas construimos nuestra identidad en relación con el género, reconociéndonos como hombres o como mujeres. A nivel sociocultural, ¿qué ha pasado? Que se ha hecho muy común que las personas que nacen con el sexo masculino se identifiquen como hombres y las personas que nacen con el sexo femenino se identifiquen como mujeres. A esto es a lo que se les conoce como identidades de género hegemónicas. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población lo entiende y lo vive de esa manera. Entonces es algo que es muy común, que predomina o que tiene mayor fuerza en la sociedad actual. Pero por otro lado están las personas que construyen su identidad de género de una manera que no se corresponde con eso que socialmente se espera y a estas personas se les denomina personas transgénero, que son personas que nacen con un sexo masculino y se identifican como mujeres o que nacen con un sexo femenino y se identifican como hombres, que es lo que actualmente se conoce como identidades de género no hegemónicas, es decir, que no siguen la corriente de lo que comúnmente se espera en la sociedad. Y en este mismo sentido, Angélica, existe otra que se llama expresión de género. Esto hace referencia a la forma en que las personas expresan su identidad, bien sea en la forma de vestir, de actuar, de llevar el cabello, a través de accesorios. Esta expresión también ha estado históricamente muy ligada como a unos roles que se les han asignado tanto a hombres como a mujeres. Ejemplo, las faldas y los vestidos para las mujeres, los pantalones y las corbatas para hombres. Pero actualmente las personas no expresan su género, no necesariamente que corresponde a lo que es históricamente asociado para unos y para otros. Esto mismo sucede con los colores tradicionales azul, rosa. Y continuando encontramos la orientación sexual, que se refiere a la atracción física, erótica o emocional hacia otras personas. Cabe aclarar que a lo largo de la historia se han legitimado el sentirse atraído hacia el sexo opuesto, cuya definición es heterosexual. Sin embargo, hay quienes que se sienten atraídos hacia otras personas de su mismo sexo, cuya denominación toma el nombre de homosexual, o por el contrario, algunas personas se sienten atraídas tanto por el sexo masculino como el femenino, y a esto se le llama bisexual. En ese sentido, y debido a su sexo, preferencias, identidades, orientaciones o expresiones diferentes a las socialmente aceptadas, las personas con orientaciones sexuales o identidades de género no hegemónicas
son víctimas de discriminación, acoso, violencia de todo tipo y vulneración de sus derechos. Dentro de este grupo y debido a su género se encuentran las mujeres que históricamente son reconocidas como el sexo débil. Sí, Wilfer. Finalmente, el desconocimiento, y no solo el desconocimiento, sino la falta de comprensión de estos conceptos que acabamos de mencionar, ha llevado a que en las sociedades ocurran hechos como la persecución de las personas de los grupos o las comunidades LGBTIQ+, que lo que significa esta sigla, perdón, es lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, intersexuales, queer, más las otras denominaciones, en países de todo el mundo, principalmente en países como Irán, Sudán, Arabia Saudita, pero también en Colombia, en demás países de Latinoamérica y en Estados Unidos incluso, donde en junio del 2016 hubo una masacre que fue muy conocida a nivel mundial contra esta población, que fue en la discoteca Pulse de Orlando. A nivel de Colombia existen casos como por ejemplo la muerte de Rosa Elvira Celi en el 2012, la muerte de la niña Juliana Zamboní en el 2017 o persecuciones contra la comunidad LGBTIQ+, en departamentos de Bolívar, Córdoba, Nariño, Putumayo, Sucre y Tolima. Este tema de la violencia basada en género es algo que está muy presente en todas las áreas de la vida de una persona, en todos los contextos y me atrevería a decir que en todos los países. Es algo muy real que viven las poblaciones. Adicionalmente a esto, adicional pues al desconocimiento de esta información, está el desconocimiento que nosotros como seres humanos tenemos de nosotros mismos y la falta de aceptación que tenemos con nosotros mismos, ¿sí? Deberíamos desarrollar la capacidad de comunicarnos y de poder sentirnos reales, por lo menos con nosotros mismos. Otra cosa muy importante para prevenir la violencia basada en género es saber establecer límites en todo tipo de relaciones. No solo en las relaciones de pareja como se suele creer, sino también en las relaciones sociales, relaciones familiares y relaciones laborales, donde también se presenta la violencia basada en género. Porque como les decía, este tipo de violencia está presente en todos los ámbitos de la vida y puede afectar a cualquier persona que se identifique con una identidad de género u orientación sexual no hegemónica o que se identifique como mujer o que se identifique como hombre. Por eso es importante que nosotros podamos reconocer estas acciones, conductas o actos que se denominan violentos o que se reconocen como violentos en todos los entornos en los que nos desenvolvemos y entender esos tipos de violencias que existen. Sí, Angélica, los tipos de violencia que reconoce la ley son la violencia sexual, la violencia física, patrimonial, económica y la violencia psicológica. Para ello vamos a hablar de la primera y es la violencia física, que es cuando una persona utiliza la fuerza con el fin de lastimarle el cuerpo a esa persona por medio de empujones, torceduras, cortes, alones de pelo, agresión de manos, cachetadas, puños o golpes con otros objetos como son lanzarle algo o un objeto más cercano que tenga alguna finalidad para lesionarlo, incluso a veces ha pasado hasta vehículos o motos, escupirle, darle patadas, quemarla, tratar de ahorcarla o asfixiarla, usar objetos cortopunzantes, armas de fuego contra esa persona con el fin de generar miedo y obviamente lastimarla. Otra de ellas es la violencia sexual. Esta en nuestro país es muy grande y tiene muchas características, pero hay que resaltar que existe una puntual para niños, niñas y adolescentes que es igual, pero con su especificación y tratamiento por una ley, y es la Ley 1146 del 2007. ¿Sí? ¿Qué significa la violencia sexual? Resulta que para nuestro país la violencia sexual está asociada a 3 causas de factor legal, que es importante aprenderlas a diferenciar. Uno es el acoso sexual, que son todos los actos que llevan a una persona que tenga un rango con un menor o con un adulto, sea jefes, superiores, padres de familia o alguien, donde trata de intimidarlo con un objeto sexual. El abuso sexual es cuando ya hay un acercamiento con el cuerpo, ¿sí? Que ya está vulnerando esa intimidad de esa persona.
El tercero es el acceso carnal violento, es cuando ingresa a cualquier orificio de nuestro cuerpo, cualquier objeto, y no necesariamente tiene que ser el pene. Listo. Adicional, se han hablado de otras que son muy grandes también, pero las voy a mencionar, y es la explotación sexual, la trata de personas con fines de explotación sexual, la violencia sexual en el conflicto armado, la esclavitud sexual o prostitución forzada, el embarazo forzado, el aborto forzado, la negación a la anticoncepción, la negación a los derechos de protección contra las enfermedades de transmisión sexual y el VIH-Sida, la tortura de personas protegidas y el matrimonio forzado. Recuerden, por favor, muy claro este tipo para que en un momento dado sepan cómo proceder de acuerdo a lo que establece nuestra ley. Y continuando con los tipos de violencia, se encuentra la violencia psicológica, que es entendida como toda acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas por medio de cualquier comportamiento que implique un prejuicio en la salud psicológica, mental, su autodeterminación, la percepción de sí misma o el desarrollo personal. En otras palabras, este tipo de violencia busca afectar tanto a la persona que pierde todo su concepto que tiene de sí misma o en el peor de los casos pierde su autonomía dejándosela a su victimario. Y pues se puede dar en varios entornos como en la casa, en la pareja, en la familia, en el trabajo. Un ejemplo sería cuando un hombre le dice a una mujer que es fea, que es una inútil y que nadie se podrá enamorar de ella. En un contexto familiar puede ser cuando una madre reiteradamente expresa a su hijo que fue un error haberlo tenido. O cuando una mujer le dice a un hombre que tiene que ser fuerte y que no tiene que llorar porque eso es cuestión de mujeres. Entonces ahí vemos unos ejemplos claros de las diferentes formas en las que se puede presentar la violencia psicológica. Otra es la violencia patrimonial o económica, que es cualquier acto que desconozca o restrinja el derecho a los ingresos, a la propiedad, al uso y el disfrute de los bienes y servicios que tiene una persona o que atenta con otros en sus derechos. Entonces, este tipo de violencia tiene un control y una manipulación por parte de la pareja o de otra persona. La víctima debe dar una justificación constante del hecho, dónde se ha gastado el dinero, en qué se lo ha gastado, y pues también no dispone de un presupuesto con libertad que se merece. Sí, Wilfer, hay otros dos tipos de violencia que digamos que puede que se mencionen en algunos puntos de la ley, no siempre se mencionan, pero sí están bien explícitos y son muy frecuentes. La primera es la violencia verbal, que está presente en casi todos los tipos de violencia y se caracteriza por hacer acusaciones, insultos, amenazas, juicios, críticas degradantes, órdenes agresivas o gritos. El simple hecho de pronunciar frases que tienen una intención de degradar, de insultar o de humillar al otro, ¿sí? Una única vez o de manera muy repetida durante un periodo de tiempo. Todo esto se considera violencia verbal. Se considera también como violencia verbal el hecho de bloquear las conversaciones, de pronto no contestarle a la otra persona, ignorarla, rechazarla o evitar dialogar con esa persona. Además, también se considera de violencia verbal restar importancia a lo que el otro está diciendo de forma ofensiva, con burlas o darle a entender que está exagerando, que es una exageración todo lo que dice o que es mentira, ¿sí? Generalmente la exposición a la violencia sexual, a la violencia verbal, perdón, vivir violencia verbal puede tener consecuencias muy fuertes sobre el bienestar emocional de las personas y sobre la salud mental. Y hay un último tipo de violencia del que últimamente se ha empezado a hablar con mayor fuerza, pero que ha estado presente a nivel histórico en las mujeres, y es la violencia obstétrica, ¿sí? En los últimos años ha surgido la discusión frente a este tipo de violencia, porque finalmente es una violencia que ha sido como naturalizada, que hemos empezado a entender como algo natural y resulta que no. Hemos empezado a entender que diferentes prácticas que se hacen hoy en día hacen parte de lo común que se vive durante el parto o durante el proceso del embarazo y que además se han justificado de manera científica, ¿sí? La violencia obstétrica
se constituye como una forma de vulneración, de los derechos fundamentales de la mujer que solicita asistencia médica para el parto o para el aborto. Se define además como apropiarse de los procesos reproductivos y del cuerpo de la mujer por parte de los profesionales, casi siempre de los profesionales de la salud o incluso de las parejas de las mujeres. Y esto pues lo que genera es una pérdida de autonomía y de capacidad de decidir sobre mi cuerpo y sobre mi sexualidad como mujer, que finalmente pues termina impactando de manera negativa mi calidad de vida como mujer. Este tipo de violencia se expresa mucho con maltrato físico y verbal, con un trato deshumanizante, con un abuso de la medicina o de las prácticas de la medicina y con volver procesos naturales o tratar de convertir procesos naturales en enfermedades o en procedimientos médicos, ¿sí? Estas expresiones de violencia o la violencia obstétrica se encuentra con mayor frecuencia durante todo lo que es el proceso de parto, porque pues a pesar de ser un acto natural, se ha entendido desde lo médico y de lo científico para justificar diferentes prácticas que pues se han puesto en duda en los últimos años. Dentro de esas prácticas más comunes pues está imposibilitar o no dejar que haya un primer contacto después del nacimiento, que pues según investigaciones el contacto del bebé apenas sale del cuerpo de la mujer debe ser inmediato porque facilita el desarrollo emocional y afectivo de los niños y aparte pues de ayudar a regular la temperatura. Pero ¿qué pasa? En muchas ocasiones lo que hacen es sacar al bebé y en lugar de pasárselo de la mamá, primero se lo llevan porque le dan prioridad a cuestiones médicas como medirlo, pesarlo, limpiarlo y después sí entregárselo a la mamá, omitiendo que ese primer contacto pues es muy importante. Otra de las prácticas más comunes que se puede considerar como violencia obstétrica es un procedimiento que se llama la episiotomía, que implica cortar la piel que va desde el extremo de la vulva hasta casi la entrada del ano. ¿Sí? Es una cirugía no necesaria en todas las mujeres, y solo debería hacerse en partos riesgosos o que así lo requieran. Es un procedimiento de emergencia, pero pues hay ocasiones en las que se realiza solo para ampliar el espacio del parto y pues muchas mujeres ya lo ven tan común que nunca se preguntan si esto es adecuado o no. Otras prácticas comunes es hacer procedimientos o incluso hacer cesárea cuando hay condiciones para un parto natural y no pedir el consentimiento de las mujeres o no explicarle a las mujeres bien de qué se tratan todos estos procedimientos. Y el último y el que está más presente es el trato deshumanizante, que hace referencia a todas las críticas o llamados de atención por llorar, por gritar, por quejarse durante el parto. Entonces expresiones como, ay, pero cuando lo estaba haciendo no gritaba así. Eso se puede considerar violencia obstétrica porque vulnera los derechos de la mujer en ese momento del parto, que es un momento en el que las mujeres estamos tan expuestas y de cierto modo vulnerables. Sin embargo, pues es importante aclarar que no es un actuar generalizado de todos los profesionales de la salud, pero pues lamentablemente sí se presentan muchos casos de este tipo de violencia en un país como Colombia, donde pues hay tantas problemáticas con el sistema de salud y muchas veces los profesionales de la salud se ven obligados a ejercer su profesión y su responsabilidad con lo que tienen a la mano. Otro de los temas muy importantes que tenemos en cuenta es qué hacer en caso de haber vivido algún tipo de situaciones de violencia. Entonces, esto se llaman las rutas. Para ello, en el caso de violencia física, verbal, psicológica, sexual, económica, que tú vivas al interior de tu casa, sea por tu familia o personas que no son de tu familia, pero residen ahí, se debe acudir y denunciar ante las comisarías de familia de cada municipio o de la zona cercana en tu ciudad. Para el caso del abuso sexual y el acceso carnal violento, existen otras instancias. ¿Cuál de ellas? La primera de ellas es que siempre se debe asistir a una urgencia médica, ¿sí? Por ello, es muy importante que durante el motivo de la consulta usted refiera que fue víctima de abuso sexual o acceso carnal violento. En algunos lugares se les denomina código fucsia. Posterior a esta atención, y eso no significa que es que me acabo de pasar y solamente si lo viví hoy o ayer puedo consultar. No,
tú puedes consultar si ha pasado días, si ha pasado horas o incluso si han pasado años. Todos van por urgencias. Posterior a esta atención de salud, tú pides una copia de esta historia médica donde te atendieron y las llevas a la fiscalía en tu municipio o en tu ciudad donde vive. En algunos territorios en Colombia hay una zona de la fiscalía específica que se llama CAIVAS, que son los Centros de Atención de Investigación Integral para Víctimas de Violencias Sexuales. Allí le van a dar o les van a tomar la versión de los hechos. Solamente allá habrá un profesional en psicología que te preguntará absolutamente todo. Los demás no deben indagarte cómo sucedieron y te dan un papel que se denomina SPOA, que tiene un número muy grande. Al igual, también pueden solicitar por esa atención médica, atención psicológica a estas personas. Cuando ustedes salen de urgencias, les deben dar una orden diciéndole que tienen unas citas posteriores hasta un año para un control y seguimiento y atención psicológica. Lo mismo sucede para las personas que han sido víctimas de violencia física o de violencia psicológica y verbal. Pueden pedir una cita, en este caso, por medicina general, en su EPS, informan la situación donde está y así lo van a remitir a los procesos con la atención en psicología, ¿cierto? Resulta que las entidades de salud, cuando reciben este tipo de situaciones o de denuncias, deben hacerlo ante las entidades competentes, como son de justicia, que es Fiscalía, y de protección, que es ICBF o comisarías de familia, dependiendo del caso donde haya sucedido los hechos. Desafortunadamente la mayoría no lo hace, por eso es que nosotros los invitamos a que ustedes se empoderen y hagan este tipo de situaciones. Para el caso de violencia sexual puntualmente y de violencia a menores de edad, cualquier persona en nuestro país puede hacer un denuncio, ¿sí? Solo que quien fue víctima debe acudir al sitio de urgencia. Pero para el caso de los niños, ¿cómo vamos a hacerlo? Ustedes pueden ir a una comisaría cercana y empezar a realizar el proceso de esa denuncia, o ahora se está dando es por correos electrónicos de todas las comisarías que deben de estar publicadas en la página web y lo pueden revisar. La otra es hacia el ICBF y la atención está por dos medios. Uno, hay una línea gratuita que es la 141, que es nacional. La otra es un correo electrónico que se llama atencionalciudadano@icbf.gov.com, como también hay líneas específicas de la mujer como la línea 151. En otras ciudades, en el 123, también te conectan directamente con estas líneas de las mujeres. Bueno, hemos hablado de mucha información durante este video, pero le queremos recordar nuevamente que la violencia basada en género no solo se centra en mujeres, como ya lo hemos venido hablando, es cualquier acto de acción, omisión, conducta, amenaza en contra de una persona o grupo de personas debido a su género. También recuerden que cuando una mujer se queja de una relación que es poco conflictiva, no debemos sacar juicios como que es una masoquista, ella se lo merece, no, sino que de pronto esta mujer o este hombre, porque también sucede en el caso, ha sufrido bastante tiempo en esta relación que le ha generado a ella una imposibilidad de ver su realidad, y es necesario que nosotros, si podemos, hay que escucharla y orientarla a que busque una ayuda. Y como aquí lo nombramos, Olga nos mencionó unas líneas, unos correos para poder buscar ayuda, que son los profesionales que se encargan de guiar el proceso de salud mental de esta persona. Y para finalizar, queremos confirmar lo que hemos hablado. Queremos que ustedes nos hagan un corto video dándonos un ejemplo de algún tipo de violencia o de algún concepto de los que hemos hablado. Recuerden que este espacio es seguro y que todo lo que digan será tomado de una manera positiva, así que anímense a hablarnos de este tema tan importante, y pues si existe alguna duda estaremos atentos a responder. Los extrañamos muchísimo y seguimos confiando en que todo esto pronto pasará, que vamos a estar con ustedes compartiendo estos espacios de manera presencial que tanto nos hacen falta. Un gran abrazo para todos y todas. Chao. Chao.